Muy buenos días, muchachos. Vamos entonces a tratar hoy un punto que es de vital importancia y fundamental dentro del metabolismo de los lípidos, como lo es el transporte plasmático de los mismos. Es decir, que vamos a conversar sobre las lipoproteínas y su metabolismo. El esquema general de trabajo con el que vamos a desarrollar el tema comprende el concepto y la función de las lipoproteínas, cuál es su estructura básica, cómo es su metabolismo, tanto a nivel de los lípidos que se transportan desde la alimentación, los lípidos que comemos con la alimentación. Esto es fundamentalmente el metabolismo del kilomicrón, y la vía endógena que transporta los lípidos sintetizados dentro del organismo. Y finalmente vamos a ver un apartado muy interesante, que es lo que se denomina el transporte en reversa del colesterol, que no es más que el metabolismo de las HDL. En la primera clase, cuando hablábamos de digestión y absorción de los lípidos, habíamos conversado, ¿no?, que fundamentalmente los triglicéridos, que era el lípido más abundante presente en los alimentos, colesterol libre, colesterol esterificado, fosfolípidos, se absorbían en el tubo digestivo una vez que fueron hidrolizados, una vez que fueron convertidos en partículas más pequeñas por las enzimas digestivas. Estos lípidos se absorben, atraviesan la membrana plasmática y luego dentro del enterocito se vuelven a ensamblar, de manera que en el periodo postprandial inmediato el enterocito poco a poco se va llenando de lípidos alimentarios. Estos lípidos, en su mayoría y particularmente los triglicéridos, tienden a ser lípidos muy poco solubles en agua. Entonces, de alguna manera, pues teníamos que solubilizarlos en el agua que representa el ambiente plasmático, ¿no?, en el agua que representa el plasma. Entonces, para poder lograr esto, la naturaleza, después de miles y millones de años de evolución, creó partículas, agregados, que permiten el transporte de los lípidos no polares e incluso de lípidos polares en la sangre, en el ambiente acuoso de la sangre. En este sentido, pues las lipoproteínas son complejos macromoleculares, son complejos de muy alto peso molecular, que están formados por lípidos y proteínas, que permiten el transporte de las sustancias de naturaleza polar, particularmente lípidos, en la sangre. Vean la estructura general de una lipoproteína, ¿no? Una lipoproteína es una partícula esférica que está formada por una parte periférica, que es esto que ustedes ven aquí de color violáceo azulado, y una parte central que le llamamos corazón o core. La parte periférica está formada fundamentalmente por fosfolípidos. Recuerden que los fosfolípidos son moléculas de tipo anfipáticas. Son moléculas que tienen un extremo o una cabeza polar, representada fundamentalmente por los grupos fosfato del fosfolípido, y que en consecuencia tienen carga eléctrica por esta parte negativa. Y aparte de eso, el fosfolípido tiene un extremo no polar, que no tiene cargas eléctricas. De manera que esa característica anfipática permite que, por un lado, la lipoproteína pueda interactuar con las moléculas de agua. Recuerden que el agua se comporta como un dipolo,
que tiene una parte negativa y una parte positiva. Entonces las cabezas polares de los fosfolípidos pueden interactuar con los hidrógenos del agua, permitiendo la solubilización de la lipoproteína en el ambiente acuoso. Por otro lado, las cadenas no polares miran hacia el interior de la lipoproteína y se unen entre sí, interactúan entre sí a través de fuerzas hidrofóbicas, como por ejemplo los enlaces de Van der Waals. También en esa periferia de la lipoproteína se encuentran algunas moléculas lipídicas también anfipáticas que tienen un extremo polar y un extremo no polar, como el colesterol libre. Vean cómo el grupo H del colesterol libre queda mirando hacia el ambiente acuoso, de manera de poder interactuar con las moléculas de agua. Y el interior de la molécula de colesterol, que es completamente apolar, mira hacia el interior de la lipoproteína. En el corazón, en el núcleo de la lipoproteína, se guardan las moléculas que va a transportar la lipoproteína y que son de naturaleza apolar, las que no tienen carga eléctrica, como por ejemplo los triglicéridos y el colesterol esterificado. Entonces, resumiendo, podemos decir que las lipoproteínas transportan en su parte externa, transportan fosfolípidos y colesterol libre, y en su interior transportan triacilglicéridos y colesterol esterificado. Es decir, que los lípidos cargados eléctricamente están en la periferia y los lípidos que son neutros, que no tienen carga, están en el core, en el corazón, en el centro de la lipoproteína. ¿Cuáles son los jugadores que intervienen en este proceso de transporte de lípidos a través de las lipoproteínas? Son los mismos lípidos que hemos venido estudiando y que vimos en la clase de estructura de los lípidos. Primero, los triacilglicéridos, que no son más que ésteres de ácidos grasos, 3 ácidos grasos con el glicerol. El segundo jugador, los fosfolípidos, que no son más que ésteres de ácidos grasos con un alcohol, en este caso el glicerol, y un grupo fosfato. Vean aquí cómo el fosfato se une a la colina y forma lo que se denomina un fosfolípido importante, que es la fosfatidilcolina. El cuarto jugador es el colesterol libre. Y el quinto, los ésteres de colesterol. Recuerden que los ésteres de colesterol se forman cuando en el OH del carbono 3 unimos un ácido graso por enlace éster. Estos son los 4 jugadores que van a formar parte fundamentalmente en relación, ¿no?, a la composición lipídica de una lipoproteína: triacilglicéridos, fosfolípidos, colesterol libre y colesterol esterificado. Todas las lipoproteínas contienen triacilglicéridos, fosfolípidos, colesterol libre y colesterol esterificado. Ahora, ¿qué diferencia a una lipoproteína de otra? La cantidad en la cual están presentes cada uno de estos lípidos. En resumen, entonces recuerden, porque es pregunta de examen, que los lípidos hidrofóbicos, los que no tienen carga, los triglicéridos y el colesterol esterificado, se encuentran en el núcleo de la lipoproteína. Y los lípidos hidrofílicos
es decir, el colesterol libre y los fosfolípidos, se encuentran en la superficie de la lipoproteína. Pregunta de examen. ¿Quiénes son los otros jugadores? Bueno, recuerden que las lipoproteínas están formadas por lípidos y proteínas, entonces el otro jugador importante del equipo son las proteínas. Las proteínas que forman parte de las lipoproteínas se llaman apolipoproteínas o, de forma más resumida, apos. Estas proteínas pueden ser integrales, pueden envolver o pueden introducirse en el interior de la lipoproteína, o pueden ser de tipo superficiales, y generalmente se nombran según las letras del alfabeto, según se fueron descubriendo. Es decir, que las primeras que se descubrieron fueron las del grupo de las ApoA, y las últimas que se descubrieron son las que tienen letras como la F, la G, la H. Hay muchísimas cantidades de apoproteínas, muchos tipos de proteínas dentro de las lipoproteínas. Estas apos, estas proteínas, pueden tener desde un punto de vista funcional, valga la redundancia, tres funciones básicas. La primera, ayudar a que las lipoproteínas se puedan solubilizar en el plasma. La segunda función importante es que pueden servir como ligandos de receptores. Es decir, que los receptores presentes en hígado o presentes en otros tejidos pueden reconocer a las lipoproteínas gracias a la presencia de las apos. Y en tercer lugar, pueden ser activadores o inhibidores, como lo vamos a ver más adelante, de enzimas. Por ejemplo, las lipoproteínas de la familia de las ApoA, que son la ApoA1, la ApoA2, la ApoA4 y la ApoA5, funcionan fundamentalmente como activadores de enzimas. Así, la ApoA1, que se encuentra en hígado e intestino delgado, es activador de una enzima que se llama LCAT, lecitin colesterol aciltransferasa. La ApoA2, que se expresa fundamentalmente en hígado, es inhibidora de una enzima que se llama lipasa hepática. La ApoA4, que se produce en el intestino delgado, es modulador alostérico positivo, es decir, activador de la lipoproteína lipasa. Y la ApoA5, aún de función desconocida, se dice que puede regular los niveles de triglicéridos. La familia de la ApoB tiene dos miembros, la ApoB100 y la ApoB48. La ApoB100 se expresa fundamentalmente en hígado y fíjense que tiene función estructural, no tiene función reguladora, no tiene función de activación de enzimas. La ApoB100 es un ligando para los receptores hepáticos de LDL. Y la ApoB48, que es muy parecida a la ApoB100, pero es más pequeña, tiene el 48% de los aminoácidos de la ApoB100, se expresa en intestino delgado, tiene función estructural y está presente fundamentalmente, como ya lo vimos, en los kilomicrones. Por último, la familia de la ApoE se expresa fundamentalmente en hígado, macrófagos y cerebro, y es un ligando para el receptor de ApoE, ApoB. Tiene una función importante en la movilización del colesterol intracelular. La familia de la ApoC
Recuerden que la APO se sintetiza fundamentalmente en el hígado. La ApoC1 es activador de la LCAT, de la lecitin colesterol aciltransferasa, e inhibe a la lipasa hepática. La ApoC2, que es muy importante, activa a la lipasa hepática y activa a la lipoproteína lipasa. Y la ApoC3 inhibe a la lipasa hepática. De todas estas funciones del sistema de la ApoC, la más importante es la función de la ApoC2 como activador de la lipoproteína lipasa. Fíjense que estas proteínas interactúan a través de sus cadenas laterales con la lipoproteína plasmática, de manera que muchos aminoácidos que tienen naturaleza no polar, aminoácidos de tipo hidrofóbico, se tienden a concentrar en el interior de la partícula, y los aminoácidos que están cargados eléctricamente miran hacia el exterior de la lipoproteína. Eso permite que estos aminoácidos que tienen cadenas laterales no cargadas puedan interactuar con fuerzas de Van der Waals con el núcleo de la lipoproteína y darle estabilidad a la unión. Particularmente, fíjense cómo interactúa la ApoE y cómo interactúa la LCAT, que están presentes dentro de la HDL. Entonces, en resumen, ¿no?, ¿qué hacen las lipoproteínas? Fundamentalmente sirven para transportar moléculas de naturaleza hidrofóbica, moléculas que no se pueden disolver en agua a través del plasma. Estas moléculas pueden ser moléculas energéticas como los triglicéridos, pueden ser componentes esenciales para la célula, particularmente la membrana, como los fosfolípidos y el colesterol libre, el colesterol no esterificado. Transportan precursores para hormonas esteroideas como el colesterol. También transportan precursores para la síntesis de prostanoides, prostaglandinas, por ejemplo, como el ácido araquidónico. También transportan en el plasma vitaminas liposolubles y, por supuesto, transportan colesterol hacia el hígado, que nos puede servir para la síntesis de sales biliares. Las lipoproteínas se pueden clasificar de muchas maneras, ¿no? Se pueden clasificar, por ejemplo, según el tamaño. Las podemos clasificar en lipoproteínas muy grandes, medianas y pequeñas, dependiendo pues de su tamaño. Así tenemos, por ejemplo, el kilomicrón, las VLDL, que se consideran lipoproteínas muy grandes, que tienen alrededor de 30 nanómetros de tamaño. Lipoproteínas como las LDL, que tienen un tamaño menor, entre 20 y 22 nanómetros, y las lipoproteínas más pequeñas, que son las HDL, que miden alrededor de 9 a 15 nanómetros. ¿Qué significan estos acrónimos, ¿no?, de HDL, LDL y VLDL? Eso tiene que ver mucho con la densidad, es decir, el peso de las partículas, el peso relativo de las partículas. Una forma por la cual también podemos clasificar a las lipoproteínas. Las podemos clasificar según su tamaño y las podemos clasificar según su densidad. Por supuesto, la forma que ha predominado en la clasificación es la forma según su densidad. Así, por ejemplo, las HDL se denominan así porque son lipoproteínas de alta densidad, high density lipoproteins. ¿Por qué? Porque su densidad va de 1063 a 1021 gramos por mililitro. Al lado tenemos las LDL, low density lipoproteins,
lipoproteínas de baja densidad. Tienen una densidad menor que las HDL, de 1019 a 1063 gramos por mililitro. Y por último, los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad, very low density lipoproteins, que tienen una densidad menor de 1006 gramos por mililitro. Así pues tenemos lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de muy baja densidad y los kilomicrones. Observen que la relación en este caso es inversa. En la medida de que la partícula lipoproteica es más grande, tiene menor densidad, pesa menos. Y en la medida que la partícula es más pequeña, pesa más. Yo comparo esto generalmente, con partículas pequeñas muy pesadas, como una bolita de plomo, y partículas muy grandes y muy ligeras, como un balón de fútbol. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre fundamentalmente porque los kilomicrones son muy ricos en lípidos, los cuales son más ligeros que el agua en general. Y las partículas más pequeñas son muy ricas en proteínas. Las proteínas son más pesadas y le confieren más densidad a estas partículas, más peso a esas partículas. Entonces, cuando vamos a estudiar el metabolismo lipoproteico, el metabolismo de las lipoproteínas, distinguimos tres elementos básicos. En primer lugar, la vía exógena o vía del kilomicrón, que se encarga de transportar las grasas que están presentes en la alimentación, en los alimentos. La vía endógena, que se encarga de transportar los lípidos que son sintetizados dentro del organismo, particularmente en el hígado. Y por último, la tercera faceta del metabolismo lipoproteico, que no es más que el metabolismo de las HDL, que se encarga de transportar los lípidos desde la periferia hacia el hígado. Eso también se conoce como transporte en reversa del colesterol. Vamos a ver esos tres elementos, comenzando por la vía exógena, es decir, la vía que transporta los lípidos de la alimentación. La partícula que se encarga de transportar los lípidos que vienen de los alimentos, los lípidos que hemos digerido y absorbido, los lípidos que se acumulan dentro del enterocito, se denominan kilomicrones. Kilomicrones, partículas que se encuentran en el kilo, en la linfa. Esa, digamos, que es su etimología. Observen las características de un kilomicrón. Un kilomicrón es una partícula esférica. Es una partícula de gran tamaño, es muy grande. Es la lipoproteína más grande conocida, muy grande. Tiene un diámetro, fíjense, de 1000 a 4000 angstroms. ¿Por qué está formado este kilomicrón? Está formado por un gran núcleo, un núcleo inmenso, grande, que está formado por triacilglicéridos en un 93% y ésteres de colesterol en un 1%. Fíjense que abunda la cantidad de triglicéridos dentro del kilomicrón. Y en la parte superficial, en la parte externa, tenemos un 5% de fosfolípidos y un 1% de colesterol libre. En relación a las proteínas, nada más forman parte del 1% del kilomicrón. Fíjense que lo más abundante del kilomicrón son los triglicéridos, son los aceites. Y eso hace que la partícula tenga un peso muy bajo, una densidad muy baja. Entonces el kilomicrón es una partícula de gran tamaño y de poco peso. Esto porque tiene poca proteína y mucho triacilglicérido. ¿Estos triacilglicéridos de dónde provienen? Pues provienen fundamentalmente de la absorción de esos triacilglicéridos que habíamos conversado, que vienen con los alimentos. Entonces el kilomicrón
está formado fundamentalmente por triglicéridos, por un núcleo de triglicéridos que provienen de nuestros alimentos. Entonces, en líneas generales, estos lípidos se absorben, pasan al kilomicrón, el kilomicrón transporta esos triglicéridos en la circulación, los deja en la célula periférica y finalmente el hígado capta los remanentes de esos kilomicrones para sacarlos de la circulación. ¿Cómo es ese proceso? El proceso pues es muy sencillo, ¿no? Recuerden que los principales lípidos presentes en los alimentos, o el principal lípido presente en los alimentos, son los triglicéridos. Estamos hablando de unos 100 a 300 gramos diarios de triglicéridos, dependiendo de la alimentación que tengamos, ¿no? También dentro de los alimentos vamos a conseguir colesterol esterificado, vamos a conseguir algo de colesterol libre y colesterol que proviene de la bilis, ¿no? Todo esto se absorbe a nivel del enterocito y el enterocito se encarga de ensamblar el kilomicrón en un proceso en el cual intervienen el retículo endoplasmático rugoso, porque recuerden que el kilomicrón contiene apoproteínas. La principal apoproteína del kilomicrón es la ApoB48, que se produce en el retículo endoplasmático rugoso del enterocito. Recuerden que el kilomicrón también tiene lípidos, triglicéridos, que se producen dentro del retículo endoplasmático liso, y entonces el rugoso produce la ApoB48 y el liso produce los triglicéridos, que se ensamblan para formar esa partícula que conocemos como kilomicrón y que se libera, sale del enterocito gracias al aparato de Golgi. Recuerden que el kilomicrón tiene un tamaño muy grande. El kilomicrón es inmenso, por lo que no puede pasar directamente a la sangre. El kilomicrón tiene que pasar a la circulación linfática, porque los poros endoteliales en los linfáticos son mucho más grandes que los poros endoteliales entre las células que revisten los capilares venosos. Entonces, el primer detalle importante es que el kilomicrón no gana la circulación venosa directamente, sino que pasa a los vasos linfáticos. Ese kilomicrón que pasa a los linfáticos le llamamos kilomicrón naciente. El kilomicrón naciente tiene ApoB48 y tiene una gran cantidad de ¿qué? De triglicéridos en su núcleo. Esos triglicéridos tienen que llegar de alguna manera hasta las células periféricas. Pero recordemos que el kilomicrón se encuentra en este momento en circulación linfática. El kilomicrón en algún momento va a ganar la circulación venosa, porque va a seguir a través de los linfáticos, va a llegar al conducto torácico, y en el conducto torácico de allí va a pasar a la circulación venosa. Recuerden que el conducto torácico drena en el confluente yugo-subclavio. Entonces en algún momento pues el kilomicrón gana la circulación periférica. Y cuando lo hace, se pone en contacto con otra lipoproteína, la HDL, la lipoproteína de alta densidad. La HDL es capaz de donarle al kilomicrón APOS. Le dona ApoC2, le dona ApoC3 y le dona ApoE. De manera que el kilomicrón evoluciona, el kilomicrón cambia, el kilomicrón se convierte de kilomicrón naciente a kilomicrón maduro. ¿Qué diferencia hay entre el kilomicrón naciente y el kilomicrón maduro? Que el kilomicrón maduro, gracias a la donación de las HDL, tiene ApoC2, ApoC3, ApoB48 y tiene también ApoE. Esto es importantísimo. Esto se denomina maduración del kilomicrón. Es un fenómeno importantísimo porque la presencia de las APOS va a fomentar el metabolismo del kilomicrón.
particularmente la adquisición de ApoC2, porque la ApoC2, como ya lo habíamos hablado, es activador de una enzima que se llama lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa es una enzima que se encuentra anclada al endotelio vascular, se encuentra unida al endotelio vascular. Cuando el kilomicrón está circulando a través de los vasos sanguíneos arteriales, se consigue con la lipoproteína lipasa, y la ApoC2 del kilomicrón activa a la lipoproteína lipasa, que como toda lipasa degrada los lípidos, particularmente los triacilglicéridos. La lipasa, al actuar sobre los triacilglicéridos, los descompone en ácidos grasos que entran a la célula periférica, puede ser músculo, puede ser tejido adiposo, puede ser corazón, y glicerol. El glicerol va al hígado y el hígado lo metaboliza, lo puede meter en la glucólisis, por ejemplo. De manera que la acción de la lipoproteína lipasa progresivamente va degradando los triacilglicéridos presentes en el kilomicrón, hasta que ya prácticamente no queda nada de triacilglicéridos. Cuando el núcleo de triacilglicéridos en el kilomicrón se va degradando, la partícula disminuye de tamaño, se inestabiliza, es como cuando un globo o un balón pierde el aire, se deforma, y entonces en esa deformación las APOs, particularmente la C2 y la ApoC3, son liberadas del kilomicrón nuevamente y retornan a las HDL. Este proceso, mediante el cual el kilomicrón le devuelve las APO a la HDL, se denomina maduración de la HDL. Al final, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda un kilomicrón con ApoB48 y un poquito de ApoE, y casi nada de triacilglicéridos, que recibe el nombre de kilomicrón remanente. Son kilomicrones más pequeños. Ese kilomicrón remanente, gracias a la presencia de ApoE, es reconocido en el hígado gracias a un receptor que se denomina receptor para ApoB-ApoE. Ese kilomicrón se internaliza en el adipocito y es degradado a sus constituyentes. De esta manera podemos, resumir que el kilomicrón fundamentalmente transporta triacilglicéridos hacia los tejidos periféricos, y que los remanentes, lo que queda del kilomicrón, es capturado por el hígado y degradado. Esto es lo que se llama la vía exógena de las lipoproteínas. Vamos entonces ahora a ver un poco la vía endógena, que es la vía que se encarga de transportar los lípidos que son producidos en nuestro organismo, particularmente en el hígado. El hígado es un órgano capaz de producir lípidos, particularmente triacilglicéridos. ¿Cuáles son las lipoproteínas que se encargan, del transporte de los triacilglicéridos hepáticos? Esas lipoproteínas se denominan VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, very low density lipoproteins. Fíjense que las VLDL también son partículas esféricas, son un poquito más pequeñas que el kilomicrón, tienen un diámetro de 400 a 700 angstroms, pero tienen muchas características en común con el kilomicrón. Fíjense que el contenido de triacilglicéridos, a pesar de que no es tan alto como en el kilomicrón, no es del 95%, 92%, también es muy importante, es del 65%. De hecho, el componente más abundante en las VLDL también son los triglicéridos. Tienen un poquito más de ésteres de colesterol, pero sigue siendo una cantidad pequeña. Fíjense que la cantidad de proteínas también es pequeña, no del 1%, pero sigue siendo baja, de un 4%, con un 12% de fosfolípidos y un 14% de colesterol libre. Entonces, en conclusión, también tenemos que decir
que el principal lípido que transportan las VLDL, y esto es también pregunta de examen, son los triacilglicéridos. A diferencia del kilomicrón, la proteína principal de la VLDL no es la ApoB48, es la ApoB100. También pregunta de examen. La principal APO y la APO marcadora de las VLDL es la ApoB100. Las VLDL se sintetizan en el hepatocito, de una manera también muy parecida al kilomicrón, ¿no? Fíjense que el retículo endoplasmático rugoso sintetiza la APO, fundamental la ApoB100. El retículo endoplasmático liso sintetiza los triacilglicéridos y ensambla estos triacilglicéridos con la ApoB100, fabricando entonces las partículas nacientes de HDL, que luego pasan al Golgi y del Golgi se excretan hacia la circulación. ¿Cómo es el metabolismo de esas VLDL, no? Pues para poderlo entender, primero tenemos que saber de dónde salen los triacilglicéridos del hígado. La mayor parte de los triacilglicéridos del hígado, bueno, vienen obviamente de la esterificación de los ácidos grasos con el glicerol. Esos son los triacilglicéridos, ¿no? Ésteres de ácidos grasos con el glicerol. Pero ¿de dónde vienen esos ácidos grasos? Esos ácidos grasos hepáticos vienen del acetil-CoA. ¿Y de dónde viene ese acetil-CoA? Pues viene del piruvato. ¿Y de dónde viene el piruvato? De la oxidación de la glucosa. Y al final, ¿de dónde viene la glucosa? Pues viene de la alimentación. Quiere decir que la mayor parte de los triacilglicéridos hepáticos provienen de la glucosa de nuestros alimentos. Esos triacilglicéridos, como vimos en la gráfica anterior, pues se unen a la ApoB100 y forman lo que se denomina la VLDL naciente, que tiene un tamaño menor que el kilomicrón. Como son un poco más pequeñas que el kilomicrón, pues fácilmente pueden ser excretadas directamente a la circulación venosa. ¿Qué contiene entonces esa VLDL naciente? Contiene mucho triacilglicérido y su proteína marcadora, que es la ApoB100. Pasan cosas muy parecidas al metabolismo del kilomicrón. Cuando la VLDL pasa a la sangre, rápidamente se pone en contacto con las HDL, y las HDL que le donan las APOs, y eso permite que la VLDL madure de una VLDL naciente a una VLDL ya madura. ¿Por qué es madura? Porque tiene ApoC2, tiene ApoC3 y tiene ApoB100 y tiene ApoE. Esto, por supuesto, permite que esta VLDL sea metabólicamente activa. ¿Por qué? Porque al igual que con el kilomicrón, la presencia de ApoC2 permite la activación de la lipoproteína lipasa. Cuando la lipoproteína lipasa se activa, ella interactúa con los triacilglicéridos de la VLDL, los degrada y los convierte en ácidos grasos que entran al interior de las células periféricas. Y el glicerol ya sabemos que se va al hígado. El glicerol se devuelve al hígado. ¿Qué pasa con la partícula de VLDL cuando pierde los triacilglicéridos? La partícula se pone más pequeña, se deforma y le regresa las APOs a las HDL. Esto hace que la HDL madure y se convierta en HDL grande esférica. Cuando la VLDL pierde ese núcleo, se convierte en lo que se denomina VLDL remanente o IDL, que tiene muy poquitos triacilglicéridos, tiene ApoB100 y tiene ApoE. La ApoE puede seguir desprendiéndose de la VLDL remanente, llegando hacia la HDL. Cuando esto ocurre, la VLDL remanente pierde toda su ApoE y se convierte en otra nueva lipoproteína que se denomina LDL. La LDL es la lipoproteína
de baja densidad, low density lipoproteins. Recuerden que se producen porque la VLDL remanente pierde la ApoE. ¿Qué contiene la LDL? Contiene ApoE 100, contiene poquito triacilglicérido, contiene más colesterol esterificado, lo que la hace una partícula espectacular para transportar colesterol. De hecho, la LDL es el principal mecanismo para transportar colesterol en plasma. ¿Para dónde va ese colesterol? Ese colesterol puede ir a sitios donde le hace falta. Por ejemplo, puede ir a las glándulas esteroidogénicas. ¿Cuáles son esas glándulas esteroidogénicas? Suprarrenales, testículos y ovarios. Glándulas que producen hormonas esteroideas. Eso es importantísimo. También la LDL puede llevarle colesterol a las membranas plasmáticas. Eso es fundamental. Recuerden que a pesar de que no es muy abundante, el colesterol en la membrana plasmática tiene funciones importantísimas de señalización. También las LDL pueden ir de regreso al hígado. Recuerden que el hígado tiene receptores para ApoB y ApoE que reconocen la ApoB 100 y eso permite que el hígado vuelva a recoger las partículas de LDL. Por último, si las LDL aumentan mucho, esas LDL se pueden ir al subendotelio, se pueden ir a la íntima media y se pueden anclar a la íntima media, se pueden acumular en el subendotelio y pueden producir un fenómeno no muy bueno que se llama ateroesclerosis, formando placas ateromatosas que pueden ocluir la circulación. Esto es fundamentalmente la vía endógena de las lipoproteínas. Observen pues que las LDL tienen poco triacilglicérido y mucho colesterol esterificado. Por eso es que se encargan fundamentalmente de transportar colesterol. Tienen 25% aproximadamente de fosfolípidos, 15% de colesterol libre y un 22% de proteínas. Fíjense que si sumamos el colesterol libre más el colesterol esterificado, nos está dando prácticamente un 50% de la partícula formada por colesterol. Fundamentalmente, pues las partículas de LDL, como ya les dije, son removidas del plasma gracias a la participación del hígado y de su receptor para ApoB, ApoE. Entre más bajas estén las LDL en nuestro plasma, pues mucho mejor, porque tenemos menos probabilidades de fenómenos ateroescleróticos. Si han visto alguna vez esto en los abuelitos, es lo que se llama arco senil o arco corneal, que se produce por la acumulación de lípidos posterior en la córnea. También podemos ver esto, lo que se denominan xantomas tendinosos, que se producen por la acumulación de lípidos en la vaina de los tendones. Estos son personas que muy probablemente por mucho tiempo han tenido niveles elevados de colesterol de LDL y tienen acumulación de colesterol en sitios anómalos del cuerpo. Por último, la tercera faceta del metabolismo lipoproteico no es más que el metabolismo de las HDL, es decir, el transporte en reversa del colesterol. Las HDL son también lipoproteínas ricas en colesterol, como las LDL. ¿Cuál es la estructura? Pues son partículas esféricas también, que tienen una gran cantidad de proteínas, 45% de la estructura de la HDL es proteína, y tienen una cantidad importante de ésteres de colesterol y de colesterol libre. Estamos hablando de que aproximadamente un 35% de la partícula es colesterol.
Recuerden que son partículas de pequeño tamaño, tienen un diámetro de 75 a 100 angstrom y se encargan fundamentalmente de llevar el colesterol desde la periferia hacia el hígado. Hay muchos tipos de HDL. Las podemos clasificar según su forma. Las HDL pueden ser esféricas o pueden ser discoidales, como la tapa de un frasco de mayonesa. También, según la composición de sus apoproteínas, sus apos, las podemos clasificar en HDLs que nada más tienen ApoA1, su principal apo, HDLs que tienen en cantidades iguales ApoA1 y ApoA2, y HDLs que tienen solamente ApoA2. También hay HDLs, no aparecen aquí, que contienen fundamentalmente ApoA4. También, según el tamaño, podemos clasificar las HDL en HDLs muy pequeñas, muy densas, que son las HDL3C, HDLs intermedias, que son la 3B, la 3A y la 2A, y HDLs de gran tamaño, como las HDL2B. Y según su composición lipídica, las podemos clasificar en HDLs ricas en colesterol, HDLs ricas en fosfolípidos y HDLs ricas en triglicéridos. Aunque, por supuesto, desde un punto de vista clásico, siempre hacemos referencia a las HDL que son ricas en colesterol esterificado. Las HDL son producidas en el hígado y en el intestino delgado. Esto es según el canon de la bioquímica, ¿no? Que la producción fundamentalmente es tisular. Ya veremos que en contra de este canon hay un grupo que habla de que en verdad no se producen a nivel tisular, sino que se producen a nivel periférico, a nivel plasmático. Estas HDL, independientemente de si se producen a nivel periférico o se producen en órganos, nacen como HDL discoidales. Las HDL discoidales son HDL pequeñas que no tienen núcleo, no tienen core, y como no tienen core lipídico, adoptan esta forma de disco. Están formadas fundamentalmente por fosfolípidos, algo de colesterol libre y apos, particularmente la ApoA. Pero esta HDL, en la medida que va circulando por la periferia, va recogiendo colesterol, es decir, que va fabricando el core. Cuando fabrica el core, entonces la HDL se convierte de discoidal, se convierte en HDL esférica, gracias a la actividad de una enzima que se llama LCAT. Esta enzima está en la HDL, y la LCAT no es más que una enzima que se encarga de esterificar el colesterol, de manera que la HDL va recogiendo colesterol de la periferia y gracias al LCAT se va esterificando con un ácido graso. Ese ácido graso se obtiene a partir de los fosfolípidos de la misma HDL. Como les había dicho al principio, pues en contra del canon de la bioquímica, muchos investigadores dicen que en verdad la HDL se forma a nivel periférico. Se dice que el hígado y el intestino son capaces de producir y liberar a la sangre la principal apo de la HDL, que es la ApoA1. De manera que la ApoA1 circula en sangre de forma desnuda, sin lípidos. Se sabe que la ApoA1 tiene una alta afinidad por un transportador de membrana que se llama ABC1, ATP Binding Cassette tipo 1. Este transportador de membrana, al unirse con la ApoA1, permite la salida, el eflujo de lípidos desde la célula hacia el exterior, de manera que permite que pequeñas cantidades de colesterol libre salgan de la célula
y que junto con fosfolípidos que la ApoA1 recoge de la membrana, le permiten formar lo que se denominan las HDL prebeta o HDL en forma de disco o HDL discoidales. De forma que periféricamente, gracias a la ApoA1, los fosfolípidos de la membrana y el colesterol libre que sale de las células periféricas, se forman estas pequeñas partículas discoidales. Estas partículas discoidales, cuando circulan en plasma, se ponen en contacto con una enzima que se llama LCAT, lecitin colesterol aciltransferasa, y se incorpora dentro de la partícula de HDL prebeta. Cuando esto ocurre, la LCAT toma el colesterol que recogió la partícula más los fosfolípidos y le quita un ácido graso a los fosfolípidos y se los pega al colesterol libre, formando colesterol esterificado. Recuerden que el colesterol esterificado se mete en el núcleo de la partícula. Esto hace que la HDL discoidal se convierta en una partícula esférica, que se llama HDL3 o HDL pequeñas. Las HDL pequeñas, gracias al LCAT, gracias a los fosfolípidos que puede recoger de otras partículas y gracias también a los fosfolípidos y colesterol de membrana, puede seguir esterificando el colesterol libre, incrementar el tamaño de su núcleo gracias a la intervención de la LCAT y convertirse en lo que se denomina HDL2 o HDL grande rica en colesterol. Esta HDL2 va hacia el hígado y el hígado la toma, recoge el colesterol esterificado y la degrada. De manera que observen que las HDL están recogiendo colesterol de la periferia, están recogiendo colesterol de otras lipoproteínas y lo están llevando hacia el hígado. Estamos protegiendo al organismo del exceso de colesterol. Es importante señalar que cuando se degrada la HDL2, se puede liberar nuevamente de esa HDL2 la ApoA1 y vuelve otra vez a circular desnuda para seguir recogiendo colesterol y fosfolípidos. También se sabe que la lipasa hepática puede tomar la HDL2, interactuar sobre ella y después generar partículas de HDL pequeñas, HDL3, que se vuelven a incorporar al transporte en reversa del colesterol. De esta manera, las HDL son capaces de recoger colesterol tisular, colesterol lipoproteico y llevarlo hacia el hígado de forma de que no se acumule en nuestra circulación. Bueno, con esto concluimos el transporte lipoproteico y espero pues que la clase les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.